Vamos a orar y vamos a empezar con el estudio. Señor, te agradecemos que tú eres misericordioso. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener la disposición. Ayúdanos para que, como solicitó Moisés, podamos ver tu gloria en el texto que estaremos estudiando. Y también, Señor, permite que quienes son tus hijos tengan una fe fortalecida, alentada, afirmada en Cristo, y quien aún no conoce a Cristo, Señor, que pueda ver la necesidad, lo importante y realmente lo vital de conocerte y de suplicar que tú tengas una relación con ellos. Te agradezco por el esfuerzo de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos ver tu gloria en la Escritura. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, algunos me han preguntado sobre el manual del hermano Paul Washer, y para ser honestos, no estoy siguiendo el estudio. Solo tenemos lo semejante que hay entre el estudio que él hizo y esto que estamos viendo aquí es el nombre. Pero realmente estamos viendo algo no necesariamente diferente, pero no estoy siguiendo la secuencia que él trae. Él trae 30 y pico de lecciones, no me acuerdo, 40 y pico. Y lo que yo veo útil de su estudio es que es personalizado en el sentido de que ustedes si tienen el manual lo pueden ir contestando. De hecho, él trae un calendario donde sugiere cómo estar estudiando semanalmente. Entonces, si lo tienen, mi sugerencia es sigan ese patrón que él les está señalando allí. Lo que yo prefiero hacer es tomar un solo texto, y tratar de ir caminando en ese pasaje bíblico. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Hechos 17 y tratamos de caminar por Hechos 17, solo una sección de Hechos. No profundizamos en la totalidad del mensaje, y es lo mismo que vamos a estar haciendo con la mayoría de nuestros estudios. Tomar un pasaje e ir caminando a través de ese texto, buscando entender qué es lo que el autor quería decir acerca de Dios. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Y para este estudio, entonces, busquen por favor en sus Biblias el libro de Deuteronomio. Por norma general, si usted quiere conocer más acerca de quién es Dios, su carácter, la manera en la que Dios espera algo del ser humano, lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento refleja de una manera muy particular el carácter de Dios, como no lo hace el Nuevo Testamento. Y eso nos ayuda porque nos habla de la importancia de estudiar ambos como un solo libro. Son dos testamentos, sí, pero es un solo libro. Es la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento lo que hace simplemente es subrayar de manera muy específica algunos atributos de Dios que no son repetidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchas de las descripciones que se dan de Dios en los Salmos, muchas no aparecen en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento hace una afirmación, el Señor Jesucristo lo indica en Juan 14. Si alguien quiere conocer el carácter de Dios hasta cierto punto, tiene que ver entonces el carácter de Cristo. Y cuando nosotros comparamos cómo es el carácter de Cristo en el Nuevo Testamento, en comparación con el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, son virtualmente iguales, porque ambos son Dios, como lo estudiamos en su momento. Entonces, lo que vamos nosotros a tratar de hacer en nuestras sesiones es ver el Antiguo Testamento, tratar de entender lo que Dios comunicó allí acerca de sí mismo. Ahora, en Deuteronomio 32, todo el capítulo 32 y 33 es la despedida de Moisés. El capítulo 32, algunas Biblias tienen como encabezado el cántico de Moisés, y realmente sí es un canto, pero principalmente es Dios hablando por medio de Moisés. Y solo déjeme darle un poco de historia, porque es importante que entendamos esto. Dios llamó a Moisés cuando Moisés tenía 40 años de edad. O sea, era un chaval. No porque tenga yo 40 y tantos, sino que simplemente hay coincidencia.
Moisés fue llamado por Dios cuando tenía 40 años. Fue llamado mientras estaba pastoreando, y eso es algo interesante. Moisés fue un pastor. Estaba pastoreando las ovejas, el ganado de su suegro. Y mientras pastoreaba, ustedes recuerdan, allá en Éxodo capítulo 3, nosotros tenemos esta presentación de Dios a Moisés. ¿Recuerdan cuando leímos Éxodo 3, versículos 2? El ángel de Dios vio a Moisés que se acercaba y Dios le habló desde la zarza. Hay tres personas muy claramente identificadas ahí en ese texto de Éxodo 3. Dios lo llama para un propósito. Y le dice, ve y libera al pueblo de Israel. Lo tiene que liberar. Así que Moisés va, libera, no es cierto. Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto, tenía 80 años cuando fue llamado por Dios y tenía 120 años cuando está escribiendo esto. Y la historia es esta. Cuando tenía 80 años, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero ustedes recuerdan, en el libro de Números, el pueblo de Israel, cuando están a las orillas de la tierra de Canaán, Moisés elige un representante de cada tribu. Y su tarea es ir, espiar lo que sucede dentro de la tierra de Canaán y entregar un reporte. Y vienen los 12 de vuelta, admirados de la producción de la tierra. Como Dios les dijo, es una tierra de la que fluye leche y miel, literalmente. Unos frutos que nunca habían visto, unas uvas, unos racimos de uvas que no habían imaginado. Y el problema es que 10 de esos espías dan un reporte negativo. Les dicen, no podemos conquistar la tierra. Y la razón es simple, allí hay gigantes. Allí hay gigantes. Nosotros, describen algunos de ellos, nos veíamos como langostas, pequeños insectos en comparación con ellas. Solo 2 de esos espías fueron valientes y dijeron, sí podemos conquistar porque Dios nos ha entregado la ciudad. Esos eran Caleb y Josué. Ahora, de todos estos 10 que rechazaron conquistar la tierra, ellos y toda su generación, personas mayores de 20 años, vagaron por el desierto durante, ¿cuántos años recuerdan? 40 años. ¿Recuerdan cuántos días fueron a espiar la tierra? 40 días. ¿Por qué 40 años? Porque fue un año por día de estar recorriendo la tierra de Canaán. Así que Moisés tenía 80 años cuando esto sucedió. Al final de los 40 años de vagar en el desierto, Moisés tiene 120 años. ¿Dónde han vivido estos 40 años? En el desierto. En el desierto. Han estado dando vueltas, llegaron al monte Sinaí, Dios les habló, se regresaron, anduvieron vagando de aquí para allá. Y todo esto esperando, o más bien recibiendo el juicio de Dios hasta que todos los que se rebelaron en contra de Dios murieron. Todos. Y los hijos de ellos son los que iban a conquistar la tierra. Pero lo interesante es que lo que quiero que mantenga en mente es esto. Vivieron en el desierto. Piense usted cómo es el desierto. Es un desierto no como lo que tenemos quizá necesariamente aquí al norte de México. Quizás un desierto más árido, más caliente, más extremo en muchos sentidos. Y allí estuvieron viviendo por 40 años el pueblo de Israel. Ahora, justo antes de que muera Moisés, tiene que entregar este libro de la ley, que es el libro de Deuteronomio, y hacia el final de su vida, observe lo que dice Deuteronomio 31:30. Deuteronomio 31:30. Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Y aquí empieza el canto, versículo 1, capítulo 32. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oigan la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. ¿Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados. Considera los años de todas las generaciones.
Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos. Con lo mejor del trigo, de la sangre de uvas bebiste vino. Eso es interesante porque está describiendo la historia temprana, al menos, de Israel. Y en este canto, los primeros 6 versículos fundamentalmente van a presentar una especie de juicio, un juicio en contra del pueblo de Israel. Y es interesante que Moisés comienza llamando a los testigos. Observen el versículo 1. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. ¿Cómo sabemos que ellos son los testigos? Simple, porque si usted regresa al capítulo 31, versículo 28, capítulo 31, versículo 28, dice: reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos y observe, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. ¿Por qué Dios va a llamar a testigos? La razón es simple. Todo lo que describe a partir del versículo 5 es la manera en la cual el pueblo se ha rebelado en contra de Dios. Aun cuando Dios ha sido bueno, fiel, misericordioso, y como lo vamos a ver en un momento, el pueblo se ha rebelado. Ahora, lo que está describiendo aquí no es exclusivo del pueblo de Israel. No es exclusivo del pueblo de Israel. Realmente, si nos ponemos a pensar en términos más amplios, esta es la descripción de cualquier ser humano. Dios provee, Dios da, Dios llama, y el ser humano se resiste, rechaza, se rebela y desprecia a Dios de formas que en ocasiones no son descritas en la Biblia, pero es bastante gravoso. Y esa es la razón por la cual el versículo 1 comienza de esta manera: presten atención, oh cielos, y oigan la tierra las palabras de mi boca. Ahora, lo que está haciendo Moisés aquí es tratar de poner en perspectiva cuál es el problema fundamental con Israel. Y su problema fundamental es que, aun cuando han recibido las palabras de Dios por boca de Moisés, el pueblo no ha querido escuchar. El pueblo se ha tapado los oídos. Lo escucharon por aquí, pero les salió por acá, porque no era conveniente para ellos, en su opinión. Y es interesante que en versículos 1 y versículo 2, Moisés subraya este aspecto de comunicación. Observa el versículo 1. Presten atención y déjenme hablar. Versículo 1. Oiga la tierra las palabras de mi boca. La boca generalmente en el Antiguo Testamento indica el acto de comunicarse. Versículo 2. Caiga como la lluvia mi enseñanza. Nuevamente un acto de comunicación. Versículo 2, y destile como el rocío mi discurso. Lo que está subrayando Moisés aquí es el mensaje que el pueblo ha escuchado. No una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. En un periodo de 40 años, Moisés estuvo predicándole al pueblo una y otra vez. Fue un mensaje directo con una forma de discurso, fue un mensaje indirecto con su propia conducta, fue un mensaje indirecto con el ejercicio que estaba haciendo de gobernar, de dirigir, de administrar justicia. De diferentes formas, Moisés estuvo comunicando lo que dice el versículo 2, enseñanza y discurso. Y por si no fuera poco esto, Moisés dejó registrado esta enseñanza y este discurso. ¿Dónde? En el libro de Deuteronomio. ¿Por qué el libro de Deuteronomio se llama de esa manera? La traducción griega es Deuteros Nomos.
Deuteros significa dos y nomos significa ley. En una traducción muy, muy literal significa la segunda ley. Ahora, no es que esté dando una ley diferente, sino que está repitiendo la ley que ya había sido entregada con anterioridad. Y esa ley la tenemos especialmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números, pero en Deuteronomio lo presenta de una forma muy concisa. Deuteronomio 6 hasta el 31 básicamente constituye ese discurso, esa enseñanza de Moisés. Ahora, vea el versículo 2 y preste atención cómo Moisés utiliza unas imágenes para comunicar el potencial efecto del discurso. Déjeme leer el versículo 2 por completo. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Preste atención a esta palabra que se utiliza para comparar. Como. 4 veces se utiliza la palabra comparativa como. ¿Cómo va a ser la palabra? Como lluvia. ¿Cómo va a ser el mensaje? Como rocío que destila. ¿Cómo va a ser el mensaje? Como llovizna sobre el verde prado. ¿Cómo va a ser el mensaje? Como aguacero sobre la hierba. Ahora escuche lo que está diciendo Moisés y preste atención al lenguaje específico que está utilizando. Está utilizando un lenguaje de lluvia, rocío, llovizna y aguacero. Pero pregunta, ¿dónde se encuentran en este momento? En el desierto. Así que, ¿qué es lo que está tratando de comunicar Moisés? El pueblo no ha experimentado lluvia en el desierto. No ha experimentado el rocío matutino en el desierto, ni siquiera una llovizna. Pero lo que está indicando Moisés, y es muy importante que entendamos esto, el versículo 2 es, caiga como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza que dio Moisés es todo el libro de Deuteronomio. Lo que está tratando de decir es, si tú aceptas la enseñanza, ¿sabes qué? Entonces, en un sentido, tu vida va a ser refrescada como una llovizna que cae sobre una tierra seca. ¿Quieres otra imagen? Dice Moisés. Ok, entonces ahí está la segunda imagen. Y destile como el rocío mi discurso. El rocío, ¿qué es el rocío? Este pequeño vapor que se levanta de la tierra y generalmente queda en la parte baja de la superficie. Eso que vemos generalmente en el pasto en las mañanas, ese es el rocío. El agua que está subiendo de manera por el calor de la tierra en la mañana queda allí y nutre, riega, de alguna manera resblandece, refresca lo que está sobre la tierra. Moisés pregunta, ¿quieres otra imagen? Aquí tienes otra imagen. Como llovizna sobre el verde prado. Una llovizna tierna, una llovizna suave, una llovizna que está trayendo nutrimento, que está mojando la tierra lo suficiente para que la vegetación siga produciendo lo que debe producir. Ese es el potencial efecto del mensaje. Y por si fuera poco, Moisés dice, otra ilustración, ok, como aguacero sobre la hierba. ¿Cuál es el potencial que tiene la enseñanza de Moisés? Tiene el potencial de empaparte, de mojar por completo en todas las áreas tu vida, de tal manera que entiendas, conozcas y rindas tu vida a Dios. Porque eso es finalmente de lo que habla Deuteronomio. ¿Recuerda usted esa famosa oración que tiene el pueblo de Israel? El Shema. ¿Dónde lo tenemos? Al inicio de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa es una oración que el pueblo de Israel repite todo el tiempo. ¿Hacia dónde lleva la enseñanza de Moisés? Hacia Dios. Hacia Dios. Y lo que está diciendo entonces en el versículo 2 es, si recibes la enseñanza que estoy dando, tu vida va a ser como eso que acabamos de escuchar. Una amenaza de lluvia que va a mojar toda la superficie y esa superficie es como si fuera tu vida, te va a empapar del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. De la cercanía con Dios. De la intimidad con Dios. Algo que nada más ni nadie más puede darte.
El instrumento que Dios ha entregado para ser el puente, digámoslo así, entre nosotros y Dios, en este caso específico, es su palabra, la palabra inspirada. Por eso dice Moisés en el versículo 2, mi enseñanza y mi discurso. Porque esto es lo que puede traer este refresco a tu vida. Esto es lo que puede traer esta frescura, esta nutrición a tu alma. Algo que nada más lo va a traer. Y es una ilustración bastante importante porque recordemos, están en el desierto. No han visto vegetación, no han visto la llovizna, no han visto el verde prado, no han visto la hierba. Y Moisés está anticipando, si crees la enseñanza, entonces esto va a ser una realidad para ti. Pero la condición es, créela, créela. Ahora, ¿de qué habla esta enseñanza? ¿Cuál es el contenido de esta enseñanza? ¿Por qué es importante que las personas reciban la enseñanza? Vea el versículo 3, esa expresión inicial, porque indica una explicación. ¿Por qué mi enseñanza, digamos, planteándolo en forma de pregunta, por qué la enseñanza de Moisés va a ser como lluvia, va a ser como rocío, va a ser como llovizna, va a ser como aguacero? ¿Por qué? Versículo 3, porque yo proclamo el nombre del Señor. Yo proclamo el nombre del Señor. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Piensen en esto, su primer trabajo no era liberar al pueblo de Israel. Ese no fue su primer trabajo. ¿Cuál era la prioridad de su llamado? Proclamar el nombre de Dios. Comunicarle al pueblo de Israel quién es. Tal vez usted recuerda esa escena. Dios llama a Moisés mientras está la zarza quemándose, o bueno, está con fuego pero no se quema, y Dios le dice a Moisés, vas a ir a mi pueblo y les vas a decir, yo soy, me ha enviado. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, me ha enviado para liberarlos. Pero ¿cómo empieza ese mensaje? Con el nombre de Dios. Con el nombre de Dios. Ese era su trabajo. Comunicarle al pueblo quién es Dios. Comunicarle al pueblo qué Dios es este, que es completamente diferente de todo ese panteón de dioses en Egipto. Completamente diferente. No tiene una imagen, no tiene una estatua, no tiene un dibujo, no tiene una representación física, como sí la tenían los dioses en Egipto. Pero el pueblo de Israel tenía que confiar. Ese fue más bien el trabajo principal de Moisés. Proclamar, anunciar, dar a conocer el nombre de Dios. Y dicho sea de paso, ¿sabe usted cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia no es diferente. Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, ¿para qué? Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo llamado. Lo que Dios le encomendó a Moisés allá en Éxodo 3 es lo mismo que Dios le encomienda a la iglesia el día de hoy. Que proclame, anuncie, dé a conocer quién es Dios. Ahora, ¿qué se necesita para proclamar a Dios? Algo esencial. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este estudio? Conocerlo. Conocerlo. No puedo anunciar aquello que no conozco. No puedo proclamar, no puedo decirles, vean a este, bueno, no lo conozco, pero véanlo. Es absurdo, es ilógico. Necesitamos conocerlo. Y lo que Moisés ha hecho, versículo 3, porque yo proclamo el nombre del Señor. El concepto de nombre en el pensamiento hebreo es una idea que lleva un trasfondo con mucho peso. Está muy cargado de no solo de información. El concepto de el nombre evoca a la persona en su totalidad. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, el profeta Oseas. El profeta Oseas. El profeta Oseas, Dios lo llama y le dice, cásate con una mujer de adulterio y ten hijos con ella. Y tiene un hijo y Dios le dice, ponle por nombre fulano de tal. Y tiene un significado, porque Dios ya no es Dios de Israel. Y tiene otro hijo y le pone por nombre Lo Ruama, no misericordiosa o no favorecida. Y significa Dios ya no va a mostrar favor al pueblo de Israel. Y tiene un tercer hijo y le pone por nombre Lo Amni, ya no son mi pueblo.
Y dice, el significado es simbólico, pero indica que el pueblo de Israel ya no es pueblo de Dios. Los nombres generalmente en el pensamiento hebreo comunicaban la totalidad de lo que una persona era. Comunicaban la totalidad de lo que una persona era. Por eso es que cuando cuando Moisés le pregunta a Dios ahí en Éxodo 3, ¿cuál es tu nombre? Tú me envías al pueblo de Israel, ellos me van a preguntar, ¿y quién es ese Dios? ¿Qué les voy a responder? ¿Recuerdan ustedes que le respondió Dios a Moisés en Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y a partir de ahí el nombre de Dios en el texto hebreo es Yahweh. Una y otra vez, cada vez que aparece el nombre Señor en la Biblia de las Américas, Jehová en la Reina Valera, es Yahweh en hebreo. Y eso significa yo soy el que soy. Así que cuando Moisés dice, yo proclamo el nombre del Señor, lo que está diciendo es, yo proclamo la totalidad de lo que Dios es. Yo proclamo la totalidad de lo que Dios es. Es un Dios fuerte, misericordioso, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, perdonador, paciente, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Todas las cualidades que el Antiguo Testamento describe a Dios están encapsuladas bajo este título, digámoslo así, el nombre de Dios. Y es curioso porque esta expresión es la misma que aparece en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Si quieren, acompáñenme a ese texto porque creo que es muy importante para entender esto que Moisés está diciendo aquí. Éxodo capítulo 33. Versículo 19. Vean desde el 17. Éxodo 33, 17. Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. 18. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré, vean, el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Vean cómo está ligado el concepto de proclamar el nombre del Señor con ciertos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre evoca a la persona. El nombre evoca su conducta, digámoslo así. El nombre evoca sus características. Y es lo que dice allí, el versículo 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, vaya al capítulo 34 y vea a partir del versículo 5. 34:5. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, y observe, mientras éste proclamaba. Aquí en la Biblia de las Américas dice invocaba. La traducción puede ser proclamaba, mientras proclamaba el nombre del Señor. Versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y observen, proclamó, nuevamente, misma palabra. ¿Qué proclamó? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Específicamente o especialmente estos versículos 6 y 7 constituyen la proclamación del nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Es el Dios que tiene estas características. Es el Dios que es clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, no tendrá por inocente al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 8 características o atributos de Dios. Ahora, esa no es una lista exhaustiva, lo sabemos, pero es curioso que este versículo, estos dos versículos de Éxodo 34, versículos 6 y 7, son de los textos más citados en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque
reflejan el nombre de Dios. El nombre de Dios. Así que cuando Moisés, volviendo a Deuteronomio, dice, he proclamado o yo proclamo el nombre del Señor, significa estoy comunicándoles constantemente quién es este Dios. Estoy indicándoles cómo es este Dios. En un sentido, si quisiéramos verlo en términos de conducta, Moisés estaría diciendo, yo les estoy diciendo cómo Dios se está comportando constantemente hacia nosotros. Y es un Dios compasivo, paciente. Ahora, a partir de la segunda parte del versículo 3, Moisés empieza una serie de explicaciones sobre precisamente en qué consiste el nombre del Señor. Versículo 3, porque yo proclamo el nombre del Señor, vean, atribuyan grandeza a nuestro Dios. Grandeza. Otro sinónimo para grandeza es poder. Lo que Moisés está indicando es, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Es curioso que ese carrito de camotes pasa cada 8 días a la misma hora. Bueno, no quiero espiritualizar, pero alguien se opone a nuestro estudio. ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue por lo de los camotes y los plátanos. Grandeza significa poder. Grandeza significa poder. Dios es todopoderoso. Y lo que está indicando es, vean la manera en la que lo explica. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. Pregunta es, ¿quién debe de atribuir grandeza a Dios? Los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Versículo 1. Los cielos y la tierra. Casi por norma general, hermanos, casi por norma general, cada vez que usted escuche la expresión cielos y tierra, es una figura literaria común en el pensamiento hebreo que indica de un extremo a otro y todo lo que hay en medio. Esto implica la totalidad de la creación. Cuando usted lee en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una afirmación general de que Dios creó la totalidad de lo que existe. Y es una afirmación semejante a la que está en el versículo 1. Los testigos es, Dios llama como testigo a toda la creación. Ahora, eso es curioso. El único que puede llamarlos como testigos es su creador. Por eso el versículo 3 dice, atribuyan grandeza a nuestro Dios. ¿Quiénes? Los testigos, el cielo o los cielos y la tierra. Lo cual implica necesariamente que Dios es el creador. Y si Él es el creador de los cielos y la tierra, implica que es creador de todo lo que hay. Y en una sola palabra, en términos teológicos, como lo hemos estudiado en ocasiones, es todopoderoso. No hay poder alguno que se resista a la voluntad de Dios. No hay poder alguno que se resista al poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Faraón? Faraón se mofó de Dios en el capítulo 6 de Éxodo. Faraón hizo la pregunta, ¿y quién es Yahweh para que yo deje ir a mis esclavos? La expresión en hebreo es muy fuerte. Está mofándose de Dios, del nombre de Dios. Y Dios lo humilló. Dios lo humilló. Lea Éxodo 14 y Éxodo 15 para ver la gran humillación que Dios trajo sobre Faraón. No solo la muerte de su primogénito, sino la destrucción por completo de su ejército. El punto es, volviendo al capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 3, atribuyan grandeza a Dios significa Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Ahora, de manera más específica, ¿cómo vemos la grandeza de Dios? ¿Cómo apreciamos la grandeza de Dios en la vida del pueblo de Israel? Vea el versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ese solo versículo, hermanos, está cargado de una descripción de Dios como pocos textos en el resto de la Escritura. Observe la manera en la que empieza el versículo 4. La roca es un título, es un nombre que se le está atribuyendo a Dios. Si está describiendo la grandeza, el poder de Dios, ¿cómo lo materializa, digámoslo así, Moisés? En primer lugar, Dios es una roca. Ahora recuerden,
¿Cuál es el contexto? ¿Dónde ha estado viviendo el pueblo de Israel los últimos 40 años? En el desierto. ¿Cuál es un lugar que le puede brindar seguridad a alguien que está en el desierto? Una roca. Piensa en esto, ¿dónde es mejor construir su tienda de campaña si usted está en el desierto? ¿En la arena o en la roca? En la roca. Si usted está durante el día caminando en el desierto, imagínese que está al mediodía en el desierto del Sinaí, la península del Sinaí. Está caminando al mediodía en el verano. ¿Dónde encuentra usted más descanso? ¿En el llano o junto a una roca? Aunque esté completamente seco, le aseguro, usted encuentra más descanso junto a una roca. Pareciera que no, pero sí. El punto es, lo que está subrayando aquí Moisés cuando hace esta afirmación es, una roca, escuche bien esto, provee seguridad. Una roca provee seguridad. Y lo que Moisés está diciendo acerca de Dios es, ¿sabes qué? Dios te va a proveer seguridad. Dios puede proveerte seguridad. ¿Cuál es la condición? Versículo 2, que recibas la enseñanza y el discurso, que recibas la palabra de Dios, que recibas lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo. Dios es entonces seguridad y también Dios es refugio. Al ser una roca, Dios puede protegerte, Dios puede resguardarte, pero también Dios es una fuente de fuerza, confiabilidad y estabilidad. El concepto de roca es muy utilizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Tal vez ustedes recuerdan el Sermón del Monte, el final del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo compara a la persona, algo paralelo con esto. ¿Recuerda usted cómo compara el Señor Jesucristo a la persona que escucha y cree su mensaje? ¿Con qué lo compara? Una persona que edificó sobre una roca. ¿Por qué? Porque una roca da fuerza, confiabilidad, estabilidad, seguridad y refugio. Cuando vinieron los torrentes, golpearon, dieron fuerte, pero la casa no se derribó. ¿Por qué? Estaba edificada sobre una fuente segura, un buen cimiento. La idea que el Señor Jesucristo aplica allí en Mateo 7 es semejante a lo que Moisés está comunicando aquí. Dios es esa roca. El único que puede dar seguridad, el único que puede dar confiabilidad, el único que puede dar certeza es Dios. No hay nadie más. Pero tenemos que entender esto. Él es la fuente. Él es la fuente. No nosotros o alguien más. Así que, resumiendo el concepto de la seguridad que Dios da, un aspecto final al que nos evoca la roca, piensen en esto. Yo no sé si ustedes han visto la manera en la que el volcán Popocatépetl ha evolucionado, digámoslo así, o ha cambiado en los últimos 500 años. ¿Ha leído usted esa cuento mitológico prehispánico en náhuatl, el idilio de los volcanes? Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Popocatépetl era un guerrero que se fue a la guerra y dejó a su amada bajo el gobierno de su padre, pero el papá no quería que se casara con ella, así que cuando regresa le dice se murió y va y la pone por allá. Entonces, algo así como Romeo y Julieta. Básicamente es lo mismo. Pero la idea es esta. ¿Sabe usted cuánto ha cambiado el volcán Popocatépetl de los años 1500 a la actualidad? Si usted no sabe, yo tampoco, pero lo que quiero subrayar es esto. Una roca no cambia. Una roca no cambia. Digo, a menos que haya una explosión como el Monte Santa Elena ahí en Estados Unidos, pero una roca puede permanecer con las mismas características durante años, siglos, incluso milenios. No cambia. ¿De qué forma se le puede calificar a esas características? En teología le llamamos la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. El hecho de que Dios sea reconocido, versículo 4, como una roca, significa Dios no cambia.
Y así como era Dios en el año 1400 antes de Cristo, cuando habló con Moisés, sigue siendo el mismo Dios en la actualidad. Dios no cambia, Dios no envejece, Dios no incrementa su sabiduría ni decrece su poder. Dios sigue siendo el mismo. No cambia en ninguno de sus atributos, no cambia en su naturaleza. Ninguna de los atributos, cualidades, perfecciones de Dios han cambiado en los 4.000, 6.000 años de existencia que tiene la humanidad sobre este mundo. No ha cambiado. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que hoy en día está dispuesto a recibir a cualquiera que quiere creer en Cristo Jesús como su Señor. Es el mismo. Y es importante entonces entender que Dios es una roca, porque Dios es inmutable. Dios no va a cambiar. Piense usted en su propia experiencia. Usted y yo cambiamos. Justo hace un momento estábamos hablando de esto, ¿no? Cambiamos. Algunos cambian hacia los lados, algunos cambian hacia el frente, algunos cambian pavimentando acá arriba, algunos cambian de alguna manera, envejecen. Los niños cambian de pequeño a grande y después se vuelven a encoger un poco por el proceso normal de envejecimiento. Cambiamos, pero no solo cambiamos en nuestra apariencia, cambiamos en nuestra forma de pensar. Cuando somos niños, pensamos como niños, como dice Pablo. Cuando somos adolescentes, creemos que somos la octava maravilla del mundo y nos queremos comer el mundo. Pero cuando crecemos un poco y se nos permite madurar, entendemos, bueno, solo era una etapa de mi rebeldía. Pero cambiamos en nuestra forma de pensar. Nuestras emociones cambian. Un niño no experimenta las mismas emociones que experimenta alguien de 18, 20 años. ¿Cómo no las experimenta de la misma manera alguien que que ha crecido más, está en sus 40, 50, 60? El punto es, nosotros cambiamos. Las circunstancias contribuyen para que deseemos un cambio. Queremos cambiar en nuestra forma. Queremos cambiar en nuestra forma de pensar. Queremos cambiar en nuestras expresiones, en nuestras relaciones o en nuestra apariencia. Ahora, eso no es real con Dios. Dios no cambia. Dios no tiene cirugías plásticas, digámoslo así. Dios no tiene cirugías estéticas. Dios no tiene cambio de mente. Dios no tiene cambio en sus intenciones. Dios es exactamente el mismo. Así que comprender este concepto de la roca, versículo 4, es sumamente importante. Dios no cambia. Ahora continúa diciendo Moisés, versículo 4, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Ahora, de manera específica, ¿cuál es la obra a la que se refiere Moisés? Recordemos, Moisés está en el año 1400 antes de Cristo, está a las orillas de la tierra de Canaán, están por cruzar la tierra, el pueblo ha estado viviendo durante 40 años en el desierto. Ahora le pregunto, ¿quién ha sostenido al pueblo de Israel durante esos 40 años? No fue el pueblo. Quien lo alimentó fue Dios. Quien les dio agua fue Dios. Quien los vistió fue Dios. Quien los sostuvo por todos esos 40 años fue Dios. Pregunta entonces, ¿cuál es la obra descrita en el versículo 4? El cuidado de Dios para su pueblo. El cuidado de Dios para su pueblo. Y ese es otro aspecto del carácter de Dios. Dios es tierno y Dios cuida a su pueblo. Dios provee, Dios protege, Dios salva cuando es necesario. Y Dios lo ha estado haciendo una y otra vez. A su creación Dios la ha estado salvando. Ahora, dice a continuación, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. ¿Por qué Dios actúa de forma perfecta? Y preste atención a ese calificativo. Es perfecta, sin tachas, sin doblez. No hay algo inmoral, no hay algo torcido en la manera en la que Dios realizó las cosas. ¿Por qué? Versículo 4. Porque sus caminos son justos. Todos sus caminos. La palabra camino generalmente se refiere a conducta. La manera en la que Dios actúa de manera habitual. Y lo que Moisés está diciendo es, su forma de conducirse de Dios es justa. No hay doblez. Dios no es hipócrita, como nosotros tendemos a ser. Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias. Dios no se echa para atrás como utilizamos en nuestro lenguaje. No, Dios no cambia. Dios es recto, permanece inmutable y por lo tanto es confiable. Es confiable. A eso se refiere el versículo 4. Sus caminos son justos, todos. Todas las decisiones de Dios, todas las acciones de Dios,
toda conducta que nosotros vemos de Dios en la Biblia es perfecta. Todas. Aun cuando hay muchas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un megalómano y no sé qué tanto, es porque no conocen al Dios de la Biblia. No entienden la forma de actuar de Dios. No entienden un concepto tan simple como la santidad de Dios. Versículo 4 continúa diciendo, vea otra característica de Dios. Dios de fidelidad. Dios de fidelidad. Otro atributo de Dios que vemos ahí es Dios es fiel. ¿Cómo vemos la fidelidad de Dios? Piense usted en esto. Imagínese que usted está encargado de gobernar un pueblo de 2 millones de personas, más o menos la población de Ciudad Neza. Usted tiene la responsabilidad de gobernar sobre ellos. Usted tiene la responsabilidad de administrar justicia. Usted tiene la responsabilidad de administrar la repartición de tierras, etc. Pero se encuentra con que el pueblo no coopera para nada con usted. ¿Qué es lo que usted quisiera hacer en esas circunstancias? Tiro la toalla. Yo no puedo. Moisés lo quiso hacer. Más de una ocasión. Pero ¿quién estaba detrás de Moisés? ¿Qué fue realmente quien sostuvo a Moisés? Fue Dios. Fue Dios. Moisés quiso renunciar al pueblo casi de inmediato. Tan pronto puso un pie de vuelta en Egipto y dijo, Señor, me van a apedrear estos líderes, estos ancianos del pueblo de Israel. Mira, fui con Faraón, le puse la vara, mi vara se comió a sus serpientes y Faraón de inmediato puso nuevas reglas. ¿Cuáles son las reglas? El pueblo de Israel tiene que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero ahora ellos tienen que buscar la paja. Y no podían alcanzar la cuota. Y cuando ven a Moisés le dicen, ojalá que te mueras, hablando en hebreo casi. Ojalá que te mueras y que la ira de Dios caiga sobre ti por este mal que tú has traído en contra de nosotros. Desde ahí, Moisés quería decir, no, ya sabes qué, Dios, pon a otro, llama a otro, yo no puedo. Es más, desde el mismo llamado que tuvo con Dios ahí en Éxodo 3 y 4. Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Moisés quiso abandonar al pueblo desde el principio. Ahora, ¿cómo fue Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces Dios extendió su paciencia hacia el pueblo de Israel? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4? Infinidad de veces. Dios extendió su paciencia hacia el pueblo innumerables ocasiones. Dios pudo haber destruido al pueblo por completo y haber creado una nueva nación, sin embargo Dios no lo hizo. ¿Y por qué Dios no lo hizo? Piense usted, ¿por qué Dios no destruyó al pueblo de Israel? Recuerde cómo Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pregunta, ¿por qué Dios no destruyó al pueblo de Israel? ¿Su fidelidad hacia qué? A sus promesas. Cuando Dios dio una promesa, su nombre quedó comprometido. Su nombre quedó comprometido. Así que si Dios rompía la promesa, quien quedaba mal era Él. Porque el pacto abrámico es un pacto unilateral. Dios impone sobre sí mismo condiciones para cumplir ese pacto. Y si Dios rompe el pacto, el culpable es Él. Y el que tendría que experimentar las consecuencias es Él. Así que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Dios mantuvo al pueblo de Israel, Dios lo guió, Dios lo llevó, Dios lo salvó, Dios lo nutrió, Dios lo vistió. Y es lo que dice Moisés. Su obra es perfecta, Dios ha sido fiel. Dios no ha cambiado, aun cuando el pueblo ha querido ir a buscar otros dioses. Versículo 4 dice además, Dios sin injusticia. Y eso, hermanos, de verdad es sumamente importante. Es sumamente importante. Muchas personas dicen, es que Dios es injusto. ¿Por qué elige a algunos y no elige a otros? Recuerdo mucho lo que decía el hermano MacArthur antes de que muriera, obviamente. Él decía, ¿realmente quieres la justicia de Dios? Tú no quieres la justicia de Dios. Si quieres la justicia de Dios, todo mundo se va al infierno. Todos sin excepción. Lo que Dios demuestra es gracia. Así que tú no puedes
establecer un estándar de justicia cuando tú y yo somos injustos. Por eso dice el texto, Dios sin injusticia. Oye, pero Dios mandó a destruir un pueblo entero. Dios es sin injusticia. ¿Has siquiera leído un poco acerca de cómo eran los cananeos para quejarte de lo que Dios le mandó a hacer a Josué en el libro de Josué, capítulos del 2 en adelante? No, muchos ni siquiera lo han leído. La verdad, los cananeos eran unos carniceros, terribles carniceros. Los asirios no se diga, eran peores. Y los babilonios, bueno, como que iban escalando en nivel de declive moral. Cuando Dios los manda a destruir, hay justicia en ese mandato. Dios es justo. Por eso es importante entender esto. Dios es sin injusticia. Y por si esto fuera poco, parte final del versículo 5, Dios es justo y recto. Dios es justo y recto. ¿Qué significa estas dos expresiones? Algo muy simple. Dios es leal a sus promesas. Dios es leal a su palabra. Dios no va a cambiar. ¿Quién puso las normas? Dios. Dios es fiel a esas normas. Porque esas normas reflejan su carácter. Esas normas reflejan su santidad. Esas normas reflejan su perfección. Esas normas reflejan el estándar al cual Dios quiere llevar a cada uno de los que creen en Él. Es confiable. Podemos descansar en Dios. Podemos confiar en Él. Muchas personas se han hecho la pregunta, ¿por qué debemos confiar en Dios? ¿Cuál es la razón por la que debemos confiar en Dios? Hace algunas semanas veía a un hombre llamado John Lennox, que es un apologista británico, y él decía precisamente esa pregunta. Dice, mira, el problema con esa pregunta es que es la primera pregunta que se hizo en la Biblia. Es la primera pregunta que se hizo en la Biblia. Y se le hizo una serpiente a Eva. ¿Puedes confiar en Dios realmente? Y porque Eva creyó la mentira, por eso nosotros seguimos perpetuando la misma pregunta. ¿Puedo confiar en Dios? La respuesta es un gran sí. Dios es confiable. Dios es confiable. De hecho, nosotros debemos dudar de nosotros mismos. Debemos dudar de nuestras decisiones. Debemos dudar de nuestros deseos. Pero no podemos dudar de Dios. Por el contrario, debemos suplicarle a Dios, Dios, ayúdame a creer. Si luchamos con la incredulidad, debemos decirle, Señor, ayúdame a creer. Estoy lidiando con esto. Estoy lidiando con este atributo tuyo, la justicia tal vez. Dios, me cuesta trabajo conciliar tu justicia mientras, por ejemplo, el Coré y sus compinches fueron juzgados por ti y la tierra los tragó. Señor, me cuesta lidiar con eso. Pero cuando uno entiende que nuestro estándar de justicia está torcido, que nuestro estándar de justicia está afectado por el pecado en nuestra mente, entonces podemos decir, Señor, tú eres recto, tú eres justo, tú eres fiel, tú eres sabio. Y podemos decir de la misma manera que dijo Moisés, tus obras son perfectas. Tus obras son perfectas, Señor. No hay nada malo, no hay nada deficiente, no hay nada incompleto. Tú eres perfecto. Y en consecuencia tus obras son perfectas. Y hermanos, ese es el Dios que deseamos conocer. Es el Dios en el cual nosotros queremos descansar. Un Dios confiable, esta roca que nos da seguridad, que nos da refugio, que nos da fuerza, que nos da confiabilidad, estabilidad, que no cambia aun cuando nosotros en ocasiones le damos la espalda, cuando elegimos pecar. Piensa en esto, si la salvación dependiera de nosotros, ya la habíamos perdido un montón de veces. Todos los días pecamos. Pecamos de comisión, cometiendo actos abiertamente desafiantes a Dios. Y pecamos por omisión, porque de forma inadvertida violamos algunas instrucciones de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y cuando nosotros reconocemos la bondad de Dios y reconocemos su carácter, entonces es cuando hay esperanza para nosotros. Así que mi deseo, hermanos, es que crezcamos en el conocimiento de Dios, no de manera intelectual. Piense en esto. Usted se llevó una hoja en la primera sesión. Revise las preguntas que vienen allí. ¿Cómo debe de cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios de acuerdo a lo que hemos estudiado el día de hoy? ¿Cómo deben de cambiar nuestros afectos hacia Dios
por lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Cómo deben de cambiar mis acciones, patrones, pensamientos hacia Dios y hacia los demás como resultado de lo que hemos estudiado? Piénselo. Si puede responder una sola pregunta, es suficiente. Pero inténtelo, hágalo, porque esa es la manera de aterrizar, digámoslo así, lo que estamos aprendiendo. La meta no es que usted se lleve información. La meta es que usted sea transformado por el Dios que es perfecto, cuyas obras son perfectas. Bueno, vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias porque eres misericordioso, bondadoso, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Te agradecemos, Padre, que en tu bondad tú nos sostienes a pesar de nuestra infidelidad. Y te ruego, Señor, que en tu gracia nos ayudes para conocerte mejor, Señor. Que lo que hemos estudiado esta noche pueda contribuir para que tengamos una perspectiva más apropiada, más real, de cómo eres tú, de quién eres tú, de la manera en la que te diriges en tu creación, de la manera en la que te relacionas con tu creación y de forma especial con quienes amamos a Cristo. Y Señor, te ruego que en tu gracia fortalezcas el corazón, el ánimo, la fe de quienes somos tus hijos. Ayúdanos para que al conocer mejor tu carácter podamos tener una perspectiva correcta del mundo y de las situaciones que suceden en él. Pero también te ruego que en tu gracia, si alguien aún no te conoce, que tú le permitas que sus ojos espirituales sean abiertos y pueda ver tu gloria, pueda confiar en ti, pueda descansar en las promesas que tú das en la Escritura. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pedimos que nos despidas en la paz de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno.